Revelado. La increíble decisión de mi nieta salvó 50 años de mi fortuna de un destino inesperado. Don Manuel, un abuelo venerable de 75 años, se encontraba sumido en una tormenta emocional. El viento soplaba fuerte en el pequeño barrio de Guadalajara donde vivía, pero el verdadero huracán estaba en su interior. La típica risa de los niños resonaba por la calle. El inconfundible aroma de las tortillas recién hechas filtraba por las ventanas de sus vecinos. Sin embargo, esos instantes de paz contrastaban con el eco de su desesperación. La finca familiar, resultado de un arduo trabajo de generaciones, estaba al borde de la quiebra. Se decía que era el orgullo del barrio, pero hoy se sentía como un lastre. Cuando su nieta Paula se presentó en su casa, sus ojos brillaban con el aturdimiento de los colores que solía plasmar en sus lienzos, pero el reflejo de preocupación en su rostro era inconfundible. Don Manuel sintió que en un instante el peso de la historia familiar se deslizaba hacia ella. La presión de mantener viva la tradición chocaba con su deseo de que Paula persiguiera sus sueños artísticos. La lucha interna del abuelo se intensificaba. ¿Debería permitir que su nieta sacrificara su futuro por un legado que parecía desvanecerse en el aire? «Abuelo, tenemos que hacer algo», decía Paula con una desesperación contagiosa. La idea de utilizar plataformas de crowdfunding la había invadido como un dragón apremiante, con las alas extendidas. Pero a don Manuel todo esto le sonaba a una falta de orgullo. «No puedo pedir limosna. ¿Acaso se ha perdido el respeto por el trabajo duro?», pensaba, sintiendo la rabia comenzar a burbujear en su interior. La voz de su juventud resonaba para contrarrestar sus dudas, pero cada palabra era un puñal afilado en su conciencia. Era su nieta, un alma soñadora, pero él temía que el arte no pudiera rescatar lo que habían construido. Una noche de desasosiego, mientras miraba las estrellas desde la puerta de su casa, se dio cuenta de que el futuro de Paula y el suyo estaban entrelazados con un gran hilo invisible. ¿Qué legado es realmente el que quiero dejarle? ¿La tierra o la libertad?, se cuestionaba, su mente repleta de agitación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Paula organizaba su exposición, un torbellino de emociones la invadía. Don Manuel la observaba desde la distancia, sintiendo la presión de un futuro incierto. ¿Estaría bien dejar que su nieta se arriesgara de esta manera? La tensión era palpable, un hilo tensido listos para estirarse más allá de sus límites. Esta es su oportunidad, pensaba Paula, mientras el miedo de su abuelo atacaba su voluntad. La víspera de la apertura, mientras la noche caía con una calma engañosa, Paula descubrió un misterio oculto en las viejas paredes de la finca, un secreto que podría cambiarlo todo. El arte se convirtió en su refugio, pero también podría ser la semilla de una división que ni ella ni su abuelo estaban preparados para afrontar. La angustia de don Manuel alcanzaba su punto más alto. Cada respiración se latía más pesada, preguntándose si su orgullo estaba por encima del amor que sentía por Paula. En ese mismo instante, el eco de una inminente revelación, la verdad, latía como un tambor en su mente. ¿Podrán seguir adelante juntos, o este secreto desatará aún más divisiones en su familia?
Paula se encontró sumida en un proceso de autoevaluación mientras organizaba las últimas piezas de su exposición. La tienda donde se llevaría a cabo estaba llena de colores vivos e impresiones enérgicas del arte que había absorbido tanto como su propia vida. Cada obra representaba un fragmento de su alma, y el tiempo había validado su esfuerzo. Sabía que debía arriesgarse, pero una sombra de duda la acompañaba. En su mente resonaba la voz de su abuelo. El trabajo duro es la única forma de asegurar el futuro, le había repetido incansablemente a lo largo de su vida. Esa frase se convirtió en un mantra que, aunque le había brindado una base sólida, ahora le provocaba un tumulto en el corazón. ¿Era suficiente con solo ser buena en lo que le apasionaba? ¿Tenía el deber de abandonar su sueño por cumplir con las expectativas familiares? Mientras tanto, don Manuel cerraba los ojos con fuerza, tratando de ahogar el torrente de incertidumbre que lo envolvía. Jamás había imaginado que ver a su nieta luchar por su sueño lo llevaría a cuestionar su propio sacrificio. Había dedicado su vida a cultivar la finca, a construir un legado que ahora se tambalea ante la posibilidad de un cambio. La idea de que su nieta considerara el crowdfunding como una opción se presentaba como una traición a los principios que él había defendido. Sin embargo, una chispa de curiosidad lo llevó a investigar sobre la nueva forma de financiación que Paula había mencionado. A través del brillo de la pantalla comenzaron a destellarle historias de artistas emergentes que habían logrado el éxito gracias a la generosidad de extraños. Era un mundo lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre. En su mente se enfrentaba a un dilema profundo. ¿Debería restarle valor a su arduo trabajo por abertura a lo desconocido? La inquietud lo llevó a repensar las enseñanzas que había inmigrado a Paula. Cuando Paula finalizó la organización de la exposición, don Manuel decidió visitarla, no solo como abuelo, sino como hombre dispuesto a comprender. Al entrar en la tienda, el aire vibraba con una energía palpable. Los colores, las texturas, todo parecía cobrar vida propia. Sin embargo, su corazón se debatía entre el amor y el miedo. En su interior, la lucha era feroz. ¿Podría aceptar la nueva posición que su nieta ocupaba en su vida? Un silencio incómodo los rodeó. Paula notó la tensión en el rostro de su abuelo y a medida que hablaban fue más consciente de la carga que llevaba. Las emociones que se entrelazaban entre ellos desnudaban verdades que ni siquiera sabían que existían. «Abuelo, esto es más que solo arte, es mi vida», le dijo con fervor, su postura decidida. El viejo se sintió abrumado. Quería proteger lo que había construido y al mismo tiempo deseaba ser el soporte de los sueños de Paula. Pero el temor a perderlo todo lo mantenía anclado en el pasado. A medida que la conversación se profundizaba, los secretos escondidos en la finca emergían, queriendo hacerse oír. De repente, Paula se detuvo y lo miró a los ojos. «Abuelo, hay algo que necesitas saber, algo que puede explicar por qué estoy tan comprometida con esto». El aire se volvió denso. Don Manuel sintió que el mundo a su alrededor giraba. La inquietante posibilidad de que aquel secreto pudiera determinar el destino de su legado lo paralizó. ¿Qué más había en juego? La revelación de Paula podría ser la llave o la bomba de tiempo que detone una explosión emocional entre ellos. Estaba preparado para escuchar, pero a la vez un profundo miedo lo invadió. ¿Qué verdad podía ser tan disruptiva? La mirada intensa de Paula le decía que el momento era crítico. ¿Tendría la fuerza suficiente para atravesar este nuevo umbral? La decisión de seguir adelante ya no dependía solo de él, sino de cómo ambos enfrentarían la historia que estaban a punto de reconstruir. Paula respiró hondo, consciente de que las palabras que estaban a punto de salir de su boca podrían cambiar no solo la dinámica entre ella y su abuelo, sino también el futuro que ambos habían imaginado. En el breve momento de silencio, su mente batallaba entre la necesidad del secreto y el temor a la disrupción que podría causar.
Abuelo, yo quiero decirte que la razón por la cual estoy tan comprometida con el arte es porque no es solo un pasatiempo para mí. Es el hilo que me conecta con mi propia identidad, con nuestro legado familiar. Comenzó. Cada sílaba tejía una red de vulnerabilidad. Siempre he sentido que este es mi propósito, y aunque la finca y tus enseñanzas son un pilar fundamental, no puedo ignorar lo que realmente me mueve. Don Manuel, invisible a las palabras, sintió que el aire se tornaba denso. Reflexionaba, recordando momentos en los que había intentado inculcarle la responsabilidad que conllevaba su legado. Sin embargo, en la mirada de Paula brillaba algo más que determinación. Había un deseo de libertad, de crear su propio camino. Las antiguas enseñanzas colisionaban con las promesas de una nueva vida. ¿Y si te dijera que lo que estás haciendo podría incluso salvar lo que tanto has defendido? Continuó Paula, rompiendo la barrera de incertidumbre que los separaba. El crowdfunding no menoscaba la labor de tu vida, sino que la amplifica. Lo que quiero hacer no es solo sobre mí, es sobre dar vida a algo que podría unir a nuestro pasado con un futuro sostenible. Don Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de utilizar su legado para apoyarlo, en lugar de perpetuarlo, le resultaba casi ajena. Pero, al escuchar a Paula, comenzó a visualizar un nuevo enfoque, una alternativa a los caminos que había recorrido. Empezó a darse cuenta de que el artífice de un cambio no tenía por qué ser siempre un defensor de las viejas costumbres. Pero, ¿y si fallas?, preguntó don Manuel, su voz un hilo entre la preocupación y la defensa. ¿Y si esta inversión de tu energía y tiempo no resulta como esperas? Todo lo que he hecho ha tenido un propósito claro. Abuelo, el éxito no viene de la certeza, sino del valor que tenemos para enfrentarlo, interrumpió Paula con una mirada decidida. Si no arriesgo, jamás lo sabré. Estoy lista para luchar por mis sueños y quiero que tú seas parte de esta transformación. La tensión entre ellos creció mientras Paula aguardaba una respuesta. Ambas perspectivas se entrelazaban, pero seguían siendo ajenas, la tradición frente a la innovación. Don Manuel empezó a vislumbrar un camino donde ambos podrían coexistir, pero ¿sería capaz de aceptar la decisión de su nieta sin sentir que el legado de la finca se desmoronaba? Una imagen le llegó de cómo sus sacrificios podrían servir como un cimiento, no solo para ella, sino para alimentar su espíritu artístico en una comunidad que aún no había explorado. El arte podría elevar la historia de la finca, transmitir el amor y la dedicación que había cultivado durante tanto tiempo, y enseñarle a Paula el valor de la perseverancia. Pero aún tenía miedo. Decidido a no dejarse vencer por la angustia, se sintió obligado a preguntar: ¿qué pasaría si fracasas en esto? ¿Cómo podrías enfrentar ese rechazo? La pregunta mostró tanto su ansia de protegerla como su renuencia al cambio. Pero Paula, con un destello en sus ojos, le respondió: cada fracaso será una lección, abuelo. Y si mis intentos me llevan al abismo, será un abismo que yo elija enfrentar. Don Manuel, abrumado, anhelaba la seguridad de su mundo conocido, mientras contemplaba las posibilidades del nuevo camino. La convicción de Paula comenzaba a calar en su pecho como una brisa fresca. Deseaba apoyarla, pero su propia lucha generaba dudas. En ese momento crítico, entendió que no solo eran sus visiones las que estaban en juego, sino el futuro de su relación. Mañana, en el amanecer, quiero que me muestres cómo planeas hacerlo, dijo don Manuel, sintiendo una mezcla de esperanza y desasosiego. El movimiento que habían comenzado juntos apenas empezaba a tomar forma, pero los retos ocultos exigirían más de ellos. Una aceptación gradual del cambio se aproximaba, pero el verdadero desafío estaba por delante. ¿Estarían preparados para afrontar las tempestades que este nuevo camino podría desatar?
La respuesta comenzaba a vislumbrarse, aunque los secretos guardados de la finca prometían nuevas sorpresas. El sol asomaba por detrás de las montañas, iluminando la finca con una luz dorada. Paula se despertó antes de que el canto de los pájaros comenzara a puntear el aire fresco de la mañana. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente. «Quiero que me muestres cómo planeas hacerlo». Había una mezcla de emoción y nerviosismo en su pecho. Este sería el momento en que su existencia artística podría dar un vuelco. Todo dependía de su capacidad para llevar a cabo su idea. Mientras preparaba su desayuno, su mente estaba llena de esbozos. Visualizaba cada detalle del proyecto que pretendía lanzar, un crowdfunding para revivir la tradición artística en la finca, fusionando técnicas de sus ancestros con métodos contemporáneos. Hasta ese instante, su arte había sido un refurio, una manera de evadir la presión de un legado que no siempre resonaba con ella. Pero ahora se sentía lista para abrir la puerta que había estado cerrada durante años. Con el estómago lleno y los pensamientos organizados, Paula se dirigió hacia el taller de su abuelo. La luz se filtraba a través de las ventanas, iluminando las pinturas y esculturas que atesoraban el legado familiar, un recordatorio del trabajo apasionado de don Manuel. Mientras contemplaba los lienzos, se cuestionó: ¿cómo puedo conectar lo que soy con lo que he heredado? Era un dilema que desafiaba el sentido de pertenencia que había cultivado a lo largo de su vida. Abrió su cuaderno, donde había bosquejado ideas y posibles impulsores de la campaña. Empezó a redactar los puntos clave de su presentación. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que su tarea era más que una simple propuesta de crowdfunding. Era sobre restablecer un puente entre generaciones y, a su vez, reclamar su voz como artista. Cada palabra que escribía la acercaba más a la realización de su visión. La inquietud se apoderó de ella cuando escuchó pasos en el pasillo. Don Manuel apareció, con la mirada de un hombre que había empacado décadas de conocimiento, dudas y esperanzas en un solo momento. Sabía que el camino hacia la aceptación no sería fácil, pero estaba impulsado por la necesidad de comprensión. ¿Estás lista, Paula?, le preguntó, su voz cargada de una mezcla de aliento y temor. En ese instante, el discípulo y el maestro se convirtieron en dos aliados forjando un nuevo espacio. «Creo que sí. Lo que quiero mostrarte es esto», respondió Paula, enseñándole las hojas llenas de ideas y explicando cada una de ellas con fervor. A medida que avanzaba, reveló su plan de marketing, la manera en que pensaba captar la atención de las personas y cómo utilizaría la historia de la finca como fuerza central. Don Manuel escuchó en silencio, posando su mirada en los dibujos con atención, aunque en su interior se debatía entre la nostalgia de sus tiempos y la promesa del cambio. Paula notó las lágrimas asomándose en sus ojos. No eran solo por el temor al fracaso, sino por el orgullo que empezaba a nacer en él. Era un reconocimiento de que su nieta estaba lista para liderar. «Es una idea brillante, pero el mercado es difícil. Hay muchos que han fallado en intentos similares», advirtió don Manuel. «Abuelo», interrumpió Paula, «cada riesgo viene con lecciones. Estoy dispuesta a aprender de cada uno de ellos. Si no arriesgamos, ¿qué legado estamos dejando?». Esto resonó en la mente de don Manuel, haciéndolo cuestionar la esencia de su propia vida, marcada por la reticencia al cambio. Mientras desayunaban y discutían cada detalle, Paula sintió cómo su confianza crecía. Ya no era solo sobre ella, sino sobre la historia que estaban creando juntos. La creación del crowdfunding se convertía en una realidad compartida, donde los vínculos se reforzaban al demarcar un nuevo camino. Pero de pronto, una incertidumbre pulsó. En su interior, ¿sería dicha creación suficiente para sostener las expectativas del abuelo? El peso del legado se hacía latente, haciendo que se preguntara hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la casa, Paula hizo una pausa. «Abuelo, no solo quiero mostrarte un proyecto, quiero mostrarte que puedo enfrentar cualquier rechazo.
porque está en juego algo más grande que nos incluye a los dos. Sus palabras eran una declaración de intenciones. Sin embargo, en el aire circunspecto palpable había un eco de advertencia. Si bien la promesa del futuro era emocionante, las sombras del pasado también acechaban, amenazando con desvanecer su triunfo antes de que hubiera comenzado. ¿Estarían preparados para manejar las dificultades que se avecinaban en su búsqueda conjunta? La pregunta flotó entre ellos como una nube de incertidumbre, presagiando el desafío que pronto enfrentarían. Lo que Paula desconocía era que, al dar este primer paso, no solo estaba en juego su bienestar, sino también los secretos más oscuros de la finca, que podrían costarles más de lo que estaban dispuestos a perder. El propio acto de crear su propuesta parecía hacer que Paula se sintiera más viva, más conectada a su esencia. Cada trazo y cada palabra eran pasos hacia una versión de ella misma que siempre había anhelado, pero que hasta ahora había permanecido oculta. Sin embargo, la seguridad que había sentido durante su conversación con su abuelo comenzaba a desvanecerse, y en su lugar una inquietud creciente la instaba a cuestionar el verdadero impacto de su idea. Días pasaron como un torbellino de actividad frenética. Paula, armada con su cuaderno lleno de esbozos, se sumergió por completo en la investigación del crowdfunding. Analizaba campañas de éxito, estrategias de marketing y formas creativas de comunicar su proyecto. Pero, con cada nueva idea que se anotaba, también crecía una voz interior que le susurraba dudas. ¿Sería suficiente su esfuerzo para revivir algo que había estado en picada durante años? Mientras seguía trabajando, notó que cada vez que entraba al taller de su abuelo, su ansiedad se multiplicaba, como si las obras maestras en las paredes la observasen con una mirada crítica. La presión de intentar cumplir con las expectativas de don Manuel se sentía como un peso adicional que le oprimía el pecho. ¿Dónde quedaba su deseo genuino de mostrar su visión única, si todo lo que hacía era desear la aprobación de su abuelo? Decidida a sacudirse esa presión, un día después de una larga jornada de trabajo, reflexionó sobre sus propias motivaciones. Sabía que no solo se trataba de una campaña, estaba luchando por su derecho a ser escuchada en un mundo donde se sentía opacada por la sombra de las tradiciones familiares. Era momento de enfrentarse a la realidad. Debía buscar un equilibrio entre honrar el legado de su abuelo y crear su propio camino. Sin embargo, el dilema no se detuvo solo en la búsqueda de identidad. Mientras revisaba los correos de posibles patrocinadores y artistas interesados en colaborar, empezó a percibir patrones de desconfianza entre algunos de ellos respecto al valor de su enfoque innovador. ¿Quién se atreve a tocar lo clásico?, se preguntaban muchos, y esa crítica llegó a ser un reflejo directo de su propia inseguridad. Una mañana, mientras degustaba un café en la mesa del patio, Paula decidió dar un giro. En lugar de ocultar su renovado enfoque, optaría por capitalizarlo. Comenzó a redactar un enfoque transparente y honesto para la campaña. No se trata solo de revivir tradiciones, sino de romper barreras y explorar nuevas perspectivas, escribió en su cuaderno. El desasosiego fue reemplazado poco a poco por una incipiente determinación. Movida por el deseo de encontrar su voz, Paula le propuso a su abuelo una reunión en el taller. Era el momento de concertar nuevas ideas y discutir cómo podía transformar el legado familiar en una plataforma moderna. Al entrar, inhaló el aroma de la madera y los pigmentos, un bálsamo que la conectaba a su historia. «Abuelo», comenzó con firmeza, «necesito que confíes en mí y en la evolución que trae el cambio. Vamos a hacer una presentación que combine la esencia de lo clásico con nuestra interpretación actual. Necesito tu apoyo y guía, pero también tu apertura para aceptar el nuevo camino». Su voz, antes temblorosa, ahora sonaba clara y decidida. La mirada de don Manuel, aunque seria, reflejaba un rayo de sorpresa.
Y fue ahí cuando, en un momento de silencio cómplice, el peso del legado se tornó en un sentimiento de posibilidad para ambos. Sin embargo, en medio de esta transformación, un mensaje inesperado apareció en su bandeja de entrada. Un antiguo rival de don Manuel había lanzado un proyecto similar. Su éxito inicial era innegable. La perturbación que esta noticia causó en Paula fue monumental. Y si él tiene razón, todo lo que hemos planeado podría verse opacado por su reputación, pensó, el nudo en su estómago apretándose. Con el destino de su proyecto pendiendo de un hilo, Paula se vio obligada a enfrentar no solo la competencia, sino también la verdad sobre su propia valentía. ¿Bastaría su determinación y la colaboración con su abuelo para superar este enredo? La bruma de dudas la envolvía nuevamente, y la pregunta de si realmente podría sostener un legado mientras dejaba su huella se volvía más ominosa que nunca. El camino se oscurecía aún más. Mientras se preparaba para presentar su propuesta al mundo, la sombra de su adversario acechaba. Lo que había comenzado como una búsqueda de identidad, ahora se convertía en una batalla por su lugar en un legado que apenas comenzaba a entender. Su viaje estaba apenas despegando, pero el riesgo de perderlo todo se sentía más cercano que nunca. ¿Estaría Paula dispuesta a arriesgar su corazón en una contienda que podría definir su vida? El eco de sus pensamientos resonaba en la cabeza de Paula mientras se preparaba para la reunión. Había asumido la responsabilidad de una tradición familiar que la inquietaba y emocionaba por igual. La presión de enfrentar a su abuelo, a la historia viviente que representaba, era monumental. La incertidumbre acerca de cómo recibiría su propuesta la mantenía en un estado de constante preparación mental, como si cada palabra de su discurso necesitara ser ensayada hasta convertirla en perfección. Al llegar al taller, el familiar aroma de la madera tratada la envolvió, un recordatorio de su infancia y de los años de dedicación de don Manuel. Si bien la calidez del lugar era reconfortante, cada detalle parecía amplificar su ansiedad. El ruido de las herramientas de su abuelo, la luz que entraba a raudales por la ventana, todo se sentía como parte de una ceremonia inevitable. Paula, la voz de don Manuel la trajo de vuelta a la realidad mientras se sentaban juntos frente a una mesa llena de borradores y proyectos antiguos. Sé que estás tratando de encontrar tu camino, pero ¿realmente crees que puedes cambiar las cosas con tu enfoque? Esas palabras, aunque cargadas de amor y preocupación, la interpelaron. Era un desafío directo, y en aquel momento enfrentó la cruda realidad de su emprendimiento. No solo luchaba contra la sombra de su rival, sino también contra la desconfianza inscrita en su propia historia familiar. No se trata de reemplazar lo que hiciste, abuelo, sino de construir sobre lo que significó para nosotros. Pero para hacer esto, necesito que tú también veas la posibilidad del cambio, explicó Paula, sintiendo cómo el ardor de su determinación la llenaba de nuevo. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado. Don Manuel escudriñó el rostro de su nieta como si buscara las verdades ocultas detrás de sus palabras. Para mí, el arte es un legado, no es solo un negocio. ¿Por qué crees que esta nueva dirección es esencial para ti? ¿Qué te lo dice? El cuestionamiento la hizo tambalear. Se quedó en silencio, su mente girando en busca de respuestas que parecían eludirla. Después de un breve momento, una idea brotó en su interior. Era necesario que su abuelo entendiera su necesidad de autenticidad. Porque siento que el arte debe evolucionar. No quiero que mis ideas solo sean vistas como una sombra de algo en lo que nunca seré, confesó, con la voz temblorosa pero resonante. Don Manuel la observó durante algunos segundos, y en lugar de ofrecer una respuesta inmediata, sonrió con tristeza. Entiendo lo que dices, Paula, pero el miedo a perder el legado puede ser más poderoso que la misión de renovarlo.
Fue una revelación profunda, una advertencia de un hombre que había dedicado su vida a mantener viva una tradición que ahora sentía en peligro. Esa noche, la tensión se multiplicó en su mente. Se sintió atrapada entre el deseo de innovar y el temor a defraudar a su abuelo. Decidida a desentrañar la verdad sobre su vocación, Paula decidió revisar el proyecto de su adversario. En sus manos, el enfoque convencional era pulido, pero carente de la calidez que ella creía necesaria. Sin embargo, la profesionalidad de la presentación era innegable. Se sintió como un pequeño barco a la deriva en un océano de estándares inalcanzables. Mientras su mente procesaba esta nueva información, una idea ardió en su interior. ¿Y si no se trataba de competir, sino de colaborar? La competencia era un obstáculo, pero también podría ser la chispa para crear algo verdaderamente único. El día siguiente, Paula se despertó con la firme resolución de plantear una nueva estrategia a su abuelo. Sería un acercamiento diferente, un intento de unir lo clásico y lo contemporáneo, a través de la colaboración, no de la rivalidad. Sin embargo, el eco de su confrontación con don Manuel resuena aún en su pensamiento, y en su corazón la incertidumbre persiste. ¿Sería suficiente su visión para crear un nuevo camino que honrara el pasado sin sacrificar su autenticidad? Con el peso de su historia y el deseo de innovación en sus manos, Paula se preguntaba si este sería el principio de una nueva era o el final de una batalla que apenas comenzaba. Mientras su mente se afanaba en formas de acercarse a su rival y fortalecer su propuesta, el futuro parecía llenarse de posibilidades y riesgos en igual medida. A medida que planeaba sus próximos movimientos, una inquietante sensación la envolvía. ¿Y si el camino hacia la autenticidad era más complejo de lo que había imaginado? La ansiada conexión entre tradición e innovación podría ser su mayor desafío, pero la incertidumbre de la competencia la haría cuestionar cada paso que diera. La lucha apenas comenzaba. Las primeras luces del amanecer filtraban a través de la ventana del taller, reflejando en la madera pulida y los lienzos en blanco. Paula despertó con una mezcla de determinación y aprensión que latía en su pecho. Su mente no paraba de repasar la idea que la había desvelado: colaborar, no competir. Pero al mismo tiempo, una pregunta se mantenía recurrente en su pensamiento. ¿Podría realmente su abuelo, un hombre forjado en la tradición, aceptar esta propuesta de un futuro compartido? Mientras se vestía, repasó mentalmente los puntos clave que quería abordar, la forma en que podría integrar su visión contemporánea con la destreza de don Manuel. Esta no sería una simple reunión, sino un momento crucial que podía redibujar lo que significaba para su familia el oficio de la madera. Su visión era más que una propuesta, era un acto de amor por un legado que a veces parecía estar en peligro de extinción. Al llegar al taller, el familiar aroma de la madera no solo la reconfortó, sino que también la preparó mentalmente para el desafío. Don Manuel ya estaba allí, inmerso en su trabajo, la concentración visible en sus rasgos. Paula respiró hondo para calmar las mariposas que batían alas en su estómago. «Abuelo», comenzó mientras se acercaba a la mesa, «he estado pensando en lo que hablamos». La solemnidad de su voz se entrelazó con la tensión en el aire. Creo que no necesitamos ver a la competencia como un enemigo, sino como una oportunidad. Nos podrían unir fuerzas. Don Manuel levantó la mirada, curioso pero cauteloso. ¿Qué quieres decir con eso? Se trata de mostrar que el trabajo manual puede ser tanto un legado como una innovación, explicó, su mente en plena efervescencia mientras hablaba. Podríamos crear una línea que respete la tradición, pero que incorpore elementos modernos que atraigan a un público más joven. Quiero que sea un proceso en el que ambos trabajemos en conjunto, no como rivales. Las palabras fluyeron con pasión, pero el rostro de su abuelo reflejaba una combinación de sorpresa e incertidumbre. Una fusión, ¿eh? Pero, ¿te has detenido a pensar en lo que eso podría significar?
No solo preguntaba por los riesgos financieros, sino por el impacto emocional en los valores que había cultivado durante toda su vida. Paula se sintió momentáneamente desarmada. Abuelo, entiendo que el cambio puede ser intimidante, pero también puede ser hermoso. El desafío de su vida estaba frente a ella, la posibilidad de que su propuesta pudiera convertirse en una nueva forma de vida, en un nuevo camino para ambos. El tiempo pasó mientras discutían el proyecto, cada uno exponiendo sus puntos de vista y buscando un terreno común. A través de la conversación, Paula empezó a descubrir la profundidad de la visión de su abuelo. Su prioridad era proteger la esencia de su trabajo, aquello que hacía que su oficio fuera más que un simple medio de subsistencia. Pero, curiosamente, en medio de la arcada de palabras tradicionales, también atisbó la vulnerabilidad oculta del hombre que había puesto tanto empeño en permanecer fiel a su legado. Al final de la reunión, aunque no había alcanzado un acuerdo definitivo, se sintió más conectada con su abuelo, como si finalmente comenzaran a entenderse. Sin embargo, la inquietud aún la acompañaba. Para que su plan tuviera éxito, necesitaba no solo el apoyo de don Manuel, sino también el respeto de su competencia. La clave estaba en lograr que la colaboración no se interpretara como una traición. La batalla personal entre nostalgia y progreso había comenzado. Mientras Paula se retiraba esa noche, sintió que una nueva etapa se abría ante ella. A medida que su mente se organizaba en torno a las posibilidades, una idea persuasiva se introdujo en su pensamiento. ¿Y si no solo colaboraban con su abuelo, sino también con sus competidores? Había otras mentes creativas, otros artistas que también luchaban por la misma causa, uniendo no solo fuerzas, sino visiones. La emoción de esa revelación la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de tejer algo que podría impactar no solo su vida, sino la del legado familiar entero. Aún así, se preguntaba si su propio sentido del valor y la autenticidad serían suficientes para enfrentar las repercusiones de tal arriesgada decisión. Con el peso de ese nuevo desafío pesando sobre sus hombros, Paula estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría su futuro. Todo dependía de cómo ejecutara su visión en un mundo que no siempre favorecía la colaboración y el cambio. ¿Sería capaz de unir las piezas de un rompecabezas complejo, enfrentando su propia incertidumbre una vez más? El desafío era inminente, una prueba de su capacidad para transformar el legado de su familia en algo verdaderamente único. La jornada siguiente se presentó como una amalgama de emoción y ansiedad. Al despertar, Paula sintió el peso de las decisiones que había de tomar. La idea de colaborar con sus competidores comenzaba a tomar forma, casi podía visualizarlo como un conjunto de piezas de madera que debían encajar. Sin embargo, cada pieza representaba un desafío propio, y el trabajo que la esperaba significaba salir de su zona de confort. Esa mañana, mientras el sol iluminaba el taller, la imagen de su abuelo revisando sus herramientas la llevó a una reflexión profunda. Don Manuel siempre había tenido una forma particular de abordar su oficio, una sabiduría que provenía de décadas de experiencia. La idea de invitar a otros artesanos a unirse a su proyecto parecía en ese momento como intentar encajar un cuadrado en un círculo. Sin embargo, mientras trataba de organizar sus pensamientos, una frase resonó en ella. El legado no se trata solo de lo que se deja atrás, sino de lo que se construye en el presente. Encaminándose a un nuevo desafío, Paula decidió que su primer paso sería buscar a otros artesanos que compartieran su visión. El mismo día, recordó a Elías, un joven carpintero que había refrescado el taller con su estilo único y moderno. Aunque inicialmente eran competidores, había una chispa creativa entre ellos que no podía ignorar. «Necesito hablar con él», se dijo a sí misma. Fue entonces cuando sintió esa mezcla de temor y entusiasmo. La incertidumbre de salir de su camino habitual contrastaba con la promesa de nuevas oportunidades. Así que se dispuso a organizar una reunión en un café local, un espacio neutral que ayudaría a cimentar una relación de colaboración.
Al llegar al lugar, Paula respiró hondo y tomó asiento. El ambiente era ligero, pero su mente estaba ocupada en la construcción de un argumento que justificara su invitación a Elías. La idea de proponer una fusión no solo requería su apoyo, sino también su confianza. Cuando Elías se sentó frente a ella, notó el interés en sus ojos, un competitivo fervor que encajaba perfectamente con el suya. Paula empezó a hablar de su visión de un negocio que combinara técnicas tradicionales con un diseño moderno. Se sintió más seguro al ver que Elías escuchaba atentamente, y a medida que se entablaba la conversación, las posibilidades comenzaron a desplegarse entre ellos como una tabla de madera. Sin embargo, no era solo el apoyo de Elías lo que buscaba. ¿Cómo podría involucrar a otros? ¿Qué pasaría si su plan no resonaba en la comunidad? La lucha interna por el miedo al rechazo latía en su pecho mientras compartía su idea. Imagina lo poderoso que sería reunir a varios expertos, cada uno aportando su estilo único. Crear un movimiento en el que honraremos la tradición mientras seducimos al futuro. La respuesta de Elías no fue inmediata, lo que intensificó la ansiedad en Paula. Con cada segundo que pasaba, se preguntaba si había sido demasiado osada. Pero al final, sonrió tras escuchar a Elías expresar su entusiasmo. «Estoy dentro. La idea de trabajar juntos es emocionante. Pero, ¿cómo piensas involucrar a los demás? Algunos pueden no estar abiertos a ella». El comentario de Elías hizo que Paula se detuviera a pensar. Conocía a varios que, aunque talentosos, eran reacios al cambio. Se dio cuenta de que para hacer realidad su visión, tendría que enfrentarse a más que solo la resistencia emocional de su abuelo. Incluso aquellos de su propia jerarquía también podrían ver su propuesta como una traición. Mientras la conversación avanzaba, Paula empezó a esbozar un plan que implicaría un evento donde artistas y carpinteros pudieran mostrar su trabajo en conjunto. Elaboraba ideas sobre exhibiciones, el enfoque en técnicas de tradición y cómo éstas podían combinarse con el diseño contemporáneo desde el punto de vista del marketing. Sin embargo, cada estrategia planteaba más preguntas sobre resistencia y aceptación en su comunidad. Al despedirse, Elías dejó caer una frase que resonó fuertemente en la mente de Paula. «No temas los obstáculos, serán parte del proceso de evolución». Mientras se alejaba, comprendió que su viaje apenas comenzaba. La dualidad entre la preservación y la innovación era más intensa de lo que había pensado, y el verdadero reto sería unir a todos bajo un mismo techo. Al regresar al taller, sintió que su conexión con su abuelo y su nueva alianza con Elías necesitaban más que solo entusiasmo. Estaba a punto de despertar algo en la comunidad que podría rejuvenecer el amor por su oficio o, en el peor de los casos, sembrar el conflicto. Mientras miraba los diferentes trozos de madera en el taller, se planteaba una pregunta crucial. ¿Contaba con el carácter necesario para llevar a cabo esta transformación en su círculo? Esta incertidumbre la presionaba a profundizar en su ser. Sabía que el camino al éxito era tortuoso y que cada paso que diera podría empujar su legado en una dirección irreversible. Pero había una idea que la excitaba y la aterraba por igual. La auténtica confianza y colaboración se construyen en la fragilidad del riesgo. En ese momento de introspección, sintió que el futuro dibujaba contornos intrigantes, desafiantes, pero sobre todo necesarios. Y con cada fibra de su ser, se preguntaba si estaba preparada para las repercusiones, una realidad que hasta ahora había evitado enfrentar. ¿Cómo podría transformar el taller, el legado familiar y la comunidad cuando probablemente las sombras del miedo y la tradición se alzarían para desafiarla? La verdad descabellada era que su legado estaba en juego, y cada decisión contaría más que nunca. El día después de su encuentro con Elías, una tormenta de pensamientos abordó a Paula mientras se preparaba para iniciar su jornada. Los nervios se entrelazaban con una creciente determinación. Cada uno de sus movimientos en el taller se sentía cargado de potencial, como si esa madera, a simple vista ordinaria, pudiera transformarse en algo extraordinario bajo su atención.
No obstante, la pregunta que suspendía su entusiasmo era contundente. ¿Cómo convertir su visión en una realidad palpable sin traicionar su legado? La primera tarea que decidió emprender era elaborar una presentación que capturara la esencia de su plan. Sabía que para convocar a otros debía exponer con claridad los beneficios de la colaboración. Se sentó ante su mesa, rodeada de herramientas, y comenzó a bosquejar ideas. Era un ejercicio introspectivo, donde cada palabra estaba impregnada de su deseo de innovar sin perder la tradición. Pero a medida que las ideas fluían, una sombra de duda la envolvió. Lo que parecía un objetivo noble podía transformarse fácilmente en un arma de doble filo. Mientras trabajaba, rememoró las lecciones de su abuelo, quien siempre abogó por la integración de nuevos métodos sin descartar lo valioso de los anteriores. Esta concepción de la evolución la alentó, pero apareció la imagen de aquellos colegas que, como ella, habían pasado años en el oficio, pero que eran más conservadores en sus enfoques. ¿Podría realmente convencerlos de que sus técnicas y su estilo eran relevantes para el futuro? El peso de la responsabilidad se tornaba cada vez más palpable y se preguntó si ella misma creía suficiente en su propuesta para inspirar a otros. De pronto, su mente hizo un cortocircuito. Se percató de que había una traba dentro de ella, una resistencia que temía romperse. Era el miedo a la vulnerabilidad que conllevaba compartir su visión. Así que, en lugar de evitar el reto, decidió enfrentar ese temor. Se propuso experimentar esa vulnerabilidad a través de la honestidad y la transparencia en sus presentaciones. No quería vender una idea, deseaba contar su historia, una historia que uniera lo viejo con lo nuevo, lo tradicional con lo contemporáneo. Con este nuevo enfoque mental, Paula organizó una reunión con Elías y los 2 o 3 otros artesanos en los que habían pensado. La mesa del café comenzó a convertirse en el símbolo de su nueva estrategia, un espacio de diálogo, no un tribunal de juicio. Era una oportunidad para marcar un punto de inflexión en su carrera y quizás en la comunidad. Ese día, Paula se sintió diferente, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Cuando se reunió con Elías y los otros, compartió sus pensamientos de manera cuidadosa pero apasionada. Su voz reflejó sus inseguridades, pero también su convicción. A medida que se expresaba, algo dentro de ella se encendió. Se dio cuenta de que al abrirse, los otros se sentían motivados a hacer lo mismo. Fue un intercambio emocionante, donde cada uno compartía no solo su pericia, sino también sus temores y esperanzas. Sin embargo, entre las reacciones positivas, también percibió la resistencia en algunos rostros. Había comentarios y murmullos sobre las dificultades que podrían surgir, las tradiciones que podrían perderse. Paula reconoció que cada una de esas objeciones era válida, pero también entendía que la creatividad podía florecer en medio de la adversidad. Si no enfrentamos lo que tememos, intervino, luego nunca sabremos lo que podemos lograr. A medida que avanzaban en la discusión, la emoción en la habitación parecía palpable. Paula notó cómo su propio sentido de urgencia se transformó en un sentido de comunidad, en un deseo compartido por explorar nuevas avenidas, aunque el camino hacia ellas fuera incierto. Cuando la reunión finalizó, se sentía exultante. Más allá de la resistencia, había un indicio de esperanza, un pequeño pero poderoso cambio en la manera en que pensaban sus oficios. Sin embargo, al regresar a casa, una oscura inquietud se apoderó de ella. ¿Había hecho suficiente para asegurarse de que todos se sintieran incluidos? ¿Había realmente abierto un espacio para el diálogo o simplemente había esbozado un titubeante curso? Estaba claro que esto era apenas el comienzo. Mientras miraba las estrellas en el cielo nocturno, comprendió que lo que estaba en juego era más que un proyecto, era su esencia, su conexión con su legado y la posibilidad de su propia evolución. «No puedo permitirme fallar», murmuró en voz baja. La próxima semana se avecinaba un segundo encuentro, y aunque se sentía más preparada, el desafío de enfrentar las expectativas y los temores de su comunidad la presionaba.
Su corazón latía fuerte, una mezcla de adrenalina y anticipación recorriendo su ser. Esta vez no solo sería una reunión más, sería la oportunidad que definiría si realmente podía unir el hilo entre el pasado y el futuro. Y en medio de esa incertidumbre, una pregunta crucial surgió en su mente. ¿Realmente estaba lista para abrir el baúl de los secretos de su abuelo y revelar sus verdades o de todos los conflictos que estaban por venir? La tensión crecía, dejando un atisbo de ansiedad latente ante el inminente encuentro donde tendría que sostener firmemente su visión. El día de la reunión llegó como un torrente de emociones encontradas. Paula se despertó con la determinación de transformar su legado, pero la presión de presentar su visión y enfrentar la resistencia del pasado aún la asediaba. Había comprendido, a través de cada interacción y reflexión, que su proyecto no solo se trataba de arte, era un viaje hacia la reinvención de su historia familiar. Ahora, más que nunca, debía demostrar que el futuro y el pasado podían convivir. Al llegar al taller, se encontró con su abuelo, don Manuel, afinando herramientas. Su mirada denotaba una mezcla de orgullo y temor, lo cual solo aumentó la energía en el aire. Era un hombre hecho de tradiciones firmes, pero su reciente apertura había encendido una chispa de esperanza. Hoy es el día, pensó Paula, recordando la frase de Elías de que los obstáculos son parte del proceso evolutivo. La reunión comenzó. Paula habló con claridad, explicando cómo su visión no marginalizaba el legado, sino que lo amplificaba. Pintó un cuadro vibrante de cómo la colaboración podría unir a los artesanos bajo un mismo techo, donde las influencias del pasado y la innovación actual coexistirían como aliados. Fue un discurso lleno de pasión y autenticidad. Sus palabras fluyeron como la música de un viejo violín, entrelazando los sonidos de sus ansias y temores. Sin embargo, las dudas no tardaron en aparecer. Algunos de sus colegas, arraigados en sus prácticas, comenzaron a manifestar sus temores sobre la posible pérdida de identidad. El arte es un reflejo de nuestras raíces, dijeron. ¿Realmente puedes mezclar el antiguo espíritu con lo moderno? La resistencia que se levantaba ante ella impregnó la sala de un aire tenso, pero Paula rechazó dejar que esas palabras la desanimaran. En lugar de eso, decidió convertir esa discordancia en una oportunidad. Precisamente por eso estoy aquí, respondió con firmeza. Mi intención no es borrar nuestras raíces, sino integrarlas a un futuro que resuene con una nueva audiencia. La clave está en encontrar cómo ambas partes pueden dialogar, como lo hacemos nosotros, añadió mirando a su abuelo, quien asintió con una expresión reflexiva. Si unimos nuestras voces, no solo respetaremos lo que hemos heredado, sino que también invitaremos a otros a participar en nuestro legado. Con el correr de la conversación, algo cambió. Paula empezaba a notar la transformación en sus compañeros, algunos comenzaron a aparecer más receptivos, como si sus palabras hubieran levantado una cortina. La vulnerabilidad que había compartido hizo eco en ellos, alentando conversaciones sobre el miedo al cambio y la plenitud de lo que podrían construir juntos. Reconocieron sus propios anhelos por expandir los límites de su arte. Al finalizar la reunión, lo que había comenzado como un grupo dividido se sintió como una coalición emergente. Las nuevas ideas de colaboración empezaron a tomar forma. Don Manuel, observando cómo los jóvenes hablaban apasionadamente sobre el futuro que podían co-crear con su experiencia, se sintió embargado de una satisfacción que jamás imaginó. Había visto crecer en su nieta una luz que iluminaba no solo su camino, sino el de toda una comunidad. Al salir del taller, Paula sintió que un enorme peso se despojaba de sus hombros. Miró a su abuelo y la sonrisa en sus rostros era testigo del logro compartido. El miedo estaba presente, pero existía también una nueva energía, un sentido de unidad que se construía entre los artesanos que alguna vez había parecido inalcanzable.
Unas semanas después, mientras organizaban los detalles del crowdfunding, Paula recibió la noticia de que su propuesta había sido seleccionada para ser presentada en una feria de arte local. El corazón le dio un vuelco. Este era un reconocimiento que podría desarrollar aún más sus ideas. Pero, más importante aún, era una oportunidad para demostrar cómo el legado familiar, combinado con el arte contemporáneo, podría resonar con la comunidad en su conjunto. Cuando el día del evento llegó, el taller, que alguna vez había sido un símbolo de resistencia al cambio, ahora brillaba con las innovaciones que habían creado juntos. Las obras de arte se exhibían, mostrando no solo el talento de Paula, sino también la esencia de las tradiciones que su abuelo había defendido. Ambas visiones se fusionaban en una celebración de la riqueza cultural de su herencia. Al final de la jornada, mientras el sol se ponía sobre la finca, Paula continuó reflexionando sobre el camino que había tomado. Había aprendido que el verdadero legado no era solo lo que dejaba atrás, sino lo que creaba en el presente. Sus sueños y los de su abuelo ahora se entrelazaban con los de sus compañeros, formando una red de creatividad e innovación. Al mirar a su abuelo, quien intercambiaba sonrisas con los nuevos artistas que habían encontrado su historia, se dio cuenta de que ambos habían logrado lo que deseaban. Un futuro que respiraba vida y significado a través de la tradición. Sentía una profunda satisfacción, no solo por haber tenido el valor de seguir su pasión, sino por haber llevado consigo, en cada paso, el legado familiar que, hoy, se sentía más vivo que nunca. Con el trabajo realizado y el futuro asegurado, Paula sabía que había conquistado no solo un camino propio, sino también el respeto y la validación que tanto anhelaba. Estaba lista para desafiar el mundo, armada con el arte de sus ancestros y la fuerza de su propia voz. Y así, en ese instante, mientras cerraba los ojos y escuchaba el murmullo de su comunidad, supo que finalmente había alcanzado lo que se proponía. Un lugar donde la tradición y la innovación coexistían, un lugar donde su legado estaría siempre vivo. Ahora es su momento de actuar. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúen ahora.